básicamente prepararse a nivel de la comida y todo lo que uno necesita. Entonces, nosotros vimos que la mitzvah de Oneg Shabbat, de regocijar al Shabbat, fue dicha por nuestros Nevi'im, el profeta Ishayahu, Vekarat al Shabbat Oneg. Y hay quienes opinan que esta mitzvah tiene su fuente en la Torah. A pesar de que este pasuk no es de la Torah, es de los profetas, y nosotros en general no aprendemos mitzvot de los profetas. De cualquier forma, por cuanto que el Shabbat está dentro de los días denominados en la Torah Mikra'e Kodesh, los días que se denominan Kodesh, como está escrito, Ubayom Hashvi'i, y el séptimo día, Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. O sea, ¿qué significa el concepto de la Torah, o el término de la Torah, que un día se denomina Kodesh, Mikra Kodesh? Que hay que separarlo, Najón, y por eso hay que tratarlo de una manera especial. ¿Y qué significa tratarlo de una manera especial? En el término del Shabbat, de Hainu, o sea, lekacho, santificarlo, ulechabdo, y honorificarlo, ksut nekia, con ropa limpia, uleango beoneg achila veshtia, y regocijarlo con comida y bebida. Entonces, básicamente, cuando un yudí se viste de manera especial en Shabbat, cuando un yudí come comida especial en Shabbat y se regocija, está revelando que este día es un día Kadosh. Justamente con este acto tan particular a nivel material, ¿sí? Que es de comida y de vestimenta, pero el hecho de que tú lo haces de manera especial por Shabbat, y eso da la diferencia de lo que haces en un día de semana donde tu ropa es más simple y tu forma de comer es más simple. Eso significa que tú estás tratando a este día como un día de Kedusha, como un día Kadosh. Mikra'e Kodesh. Y Jajamim dijeron cosas muy importantes respecto a la persona que regocija al Shabbat. En Masejet Shabbat dijeron: Kol hame'aneg et Shabbat, todo aquel que regocija al Shabbat, notnim lo nachala bli metzarim, le dan una herencia sin límites, venitzol mishibut malchuyot, y se salva de el yugo de las naciones, bezochea burzele ashirut, y va a tener riqueza. Hay muchas cosas grandiosas que dijeron Jajamim para aquel que sabe darle al Shabbat su verdadero lugar, su verdadera dimensión. Y aquí viene la Mishnah Berurah y nos dice, hay tres dichos de Jajamim respecto a este tema. El primero, Ade Amru, lo que dijeron Jajamim, de Tzarich leango bedagim gdolim, roshei shumim, etafshir shel tradin. Jajamim dijeron de que hay que regocijar el Shabbat con pescados y con ajo y con otros tipos de alimentos. Shezeh llama achal chashuv bizmaneh, que esa era la comida importante en aquellos días. Entonces, como man de que esto depende de la época y de lo que se acostumbra en cada lugar. El ejemplo que dan Jajamim es de que tú tienes que poner en Shabbat como diríamos, los mejores manjares. En ese tiempo era pescado. Vejen, pescado. Al mojo de ajo.
Vejem bechol makom umakom, cada lugar de acuerdo a su costumbre, ¿sí? לפי מנהגו ינהגו במאכלים להשקיע חשובים להם עונג. קיצור, יפה מאוד. Entonces, por eso Jajamín dijeron carne, vino, etcétera, pescado. Entonces, ese es un mamar, un dicho de Jajamín en el Talmud. Segundo dicho, dijeron Jajamín, אפילו דבר מועט שעשהו לכבוד שבת כי מצוות עונג שבת. אפילו casa de arsena. Por otro lado dijeron Jajamín, una persona que no tiene y compra lo mínimo de acuerdo a sus posibilidades, pero lo hizo. Dijo Shabbat Kodesh, cumplió la mitzvah. Cumplió la mitzvah. Sí, el ejemplo que dan Jajamim es un tipo de pescado que se llamaba casa de Harsena, o hay tipo como sardinas o algo así, tipo de los pescados baratos. Pero si la persona lo hizo Lichvot Shabbat, cumplió la mitzvah de Oneg Shabbat. Entonces vemos, por un lado, el primer dicho de Jajamim, tienes que llenar tu mesa con, ¿cómo se dice? La crema de la crema. Pero por otro lado, si solo tienes mantequilla, si solo tienes algo bien simple, entonces también, si lo haces Lichvot Shabbat, para ti eso se considera que tú respetaste el Shabbat de acuerdo a tus posibilidades. Ese es el segundo dicho de Jajamín. Tercero. ¿El primero cuál era? El primero es de que hay que regocijar el Shabbat con las mejores comidas. El segundo, afilu con lo mínimo, con lo que puedas, ¿sí? Con pescados bien baratos. Y el tercero, un tercer dicho de Jajamim, Adamar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo, Hace Shabbatcha Chol, Veal Titztarech Labriot. Rabbi Akiva dijo, mira, la mitzvah de Oneg Shabbat es muy importante, pero hay una mitzvah también que es más importante, de que no pidas tzedakah, no pidas caridad. Y por eso, haz de tu Shabbat como si fuera un día de Hol y no necesites de pedir ayuda de las personas. Ese es el tercer Maamar de Jajamim. ¿Qué? ¿Pero pedir tzedakah en Shabbat? No, para Shabbat. Como en Shabbat. ¿Desear? Muy bien, entonces aquí tenemos, estos son los tres Maamarim. Una, dale al Shabbat lo más grande que hay. Otro, lo mínimo que tú hagas por el Shabbat ya es mitzvah. Tercero, preferible que tengas un Shabbat pashut, como si fuera un día de semana, antes de que tengas que abrir tu mano y pedir ayuda de tzedakah. Entonces ahora hay que ver en qué situación está cada dicho, ¿sí? de estos tres, cómo organizarlos, cómo ponerlos en orden para que tengamos el paz del completo. Se dice la Mishnah Berurah caja. Entonces, para entender estos tres dichos, lo vamos a explicar de la siguiente manera. El que puede, כמובן, el que tiene, como se dice, que gaste. Ese es el primero. El primero. Baruch Hashem, Hashem te dio, puedes comprar carne, puedes comprar vino, puedes comprar pescado, puedes comprar Entonces, adelante, llena la mesa de lo mejor. ¿Sí? Para darle al Shabbat el regocijo, para que tú tengas esa mitzvah grande. Eso es uno. Pero una persona que está, ¿cómo se dice?, apretado económicamente, ¿sí?
En lugar de tener el cinturón acá, lo tiene acá. La soga en el cuello. ¿Eh? La soga en el cuello. O sea, algunos se ponen el cinturón ahí, sin soga. Mientras tanto se le caen los pantalones, pero bueno. No tiene más agujeros en la corea. ¿Eh? No tiene más No agujeros. tengo... ומי שישע דחוקה לו ביותר, היינו שאין לו רק מזון שתי סעודות לשבת. No sabe que lo único que tienes para Ulay 2 seudot de Shabbat. Sabemos que en Shabbat se necesitan 3 seudot, pero él tiene solamente para 2. Eso es lo que logró recoger. Vazé amar Rabbi Akiva. Ahí dijo Rabbi Akiva, preferible que hagas de Shabbat más pashut, como si fuera Hol, y no pidas ayuda. Veino mejoyab lo beshalosh seudot velo bekasat de arsena. Entonces una persona así, afilo estaría patur de seudah shlishit. Él tiene para 2 seudot, que haga 2 seudot. Ya. Que no haga más. Que se conforme con las 2 seudot. Pero el que tiene para poder comprar para 3 seudot, y hay un poco más, entonces tiene que sacar y gastar para la seudot de Shabbat, para que cumpla la mitzvah de Shalosh seudot de casa de arsena, y con ese pescado que es un poco más económico que los más caros, pero que lo haga de esa forma. Entonces vemos aquí que más o menos lo que nos quiere enseñar aquí la Mishnah Berurah es de que cada uno tiene que actuar de acuerdo a sus posibilidades económicas. ¿Sí? Por un lado, obviamente, la persona tiene que hacer el esfuerzo de darle al Shabbat y de hacer Onek Shabbat, pero también tiene que, de alguna forma, medirse y ver de que Bemet, esto está en sus posibilidades. Y no llegar a la situación de que Ulay tenga que pedir tzedakah. ¿Y qué va a hacer una persona que Bemet no tiene? Porque aquí en estos 3 ejemplos dijimos que por lo menos algo tiene. O tiene para una gran seudá, o tiene para por lo menos 2 seudot y nada más, o que tiene bediuk para las 3 seudot. ¿Sí? Tiene para 3 seudot, Ulay no con grandes cosas, por lo menos para algo básico. ¿Y qué haces con el que no tiene? Que no tiene. ¿Ah? La más sobre. Ya tú dijo que no pidas de acá. No. ¿Qué dijo la Mishnah Berurah? Que hagas del Shabbat Hol cuando tienes por lo menos para 2 seudot. Tienes por lo menos para las 2 seudot básicas. Pero aquí yo estoy hablando de una persona que no tiene bijlal. Ni para ni una ni 2, nada. Pues se van a apretarse mucho el cinturón. ¿Pero qué se va a apretar? No tienen dónde apretarse. Ya. Ya empeñó el cinturón. Apretar de acá. Ya se premió todo, pobre. Es que no tiene. A ver qué dice. ועדים מי שאין לו כלום והוא מוטל על הכל על הצדקה הגבים מחויבים ליתן לו 3 סעודות. Dice de que los gabaim, los encargados de la repartición de la tzedakah, tienen que ocuparse de que esta persona tenga su seudot para Shabbat. Tenga su seudot para Shabbat. Afilu 3 seudot. Que de casa de Arsenal Kol Panim, y por lo menos, otra vez, y no super seudá, pero por lo menos cosas básicas. Entonces vemos aquí algo medanien, de que hay una persona que tiene para 2 seudot, preferible que no pida para la tercera. Pero uno que no tiene bijlal hay que darle para las 3. ¿Entendieron lo que pasa aquí? Medanien. Es importante. La tercera es importante, pero si hizo 2. No. Aquí No, pero si hizo 2, entonces preferible que no pida. Pero uno que
de cualquier forma no tiene, entonces ya de una vez, dale para las Pide 3. para las 3. Por si no te vuelvo a ver. Más bien para las 4. porque- ¿Qué? ¿Me la ve mal acá? Te va. No, o sea, aquí dice 3. ¿Cómo entendemos esta lógica? ¿Ah? ¿Cómo entendemos esta lógica? ¿Por qué no le da una o ¿Por dos? qué? Porque yo le explico la lógica. La lógica es, si tú puedes, como se dice, apretarte el cinturón, apriétalo lo más que puedas. Pero si ya, mejor me crees, ya no tienes, ya no hay. Entonces, si ya no hay, entonces los encargados de ayudar tienen que ayudar como corresponde. ¿Qué es ayudar como corresponde? ¿2 seudot o 3 seudot? ¿Eh? ¿Qué? Si no te vuelvo a ver. Esa es la lógica de cómo entender esta halajá. ¿Sabes? O sea, el que puede apretarse, que se apriete. ¿Sí? Como van, por lo menos que tenga lo básico, que son las 2 seudot. Pero el que de que mejor micre ya no tiene, entonces dale un poco más para que tenga también para la otra seuda. ¿Qué? Pero tiene que decir que no tiene pan asado o uno tiene que adivinar, o sea, tiene que... ¿Cómo es eso? Si tiene que decir no tengo plata o tiene que... Miren, a veces la gente tiene que hablar, porque si no, ¿de dónde tú puedes saber si tiene o no tiene? ¿Sí? A veces hay personas que no es necesario hablar. Si entras en la casa, abres la heladera y ya te diste cuenta de qué se trata. ¿Realmente? Saben que les voy a contar, la Tzavá hace mucho eso. La Tzavá, el ejército de Israel, muchas veces los ktzinim, los sargentos, van a visitar las casas de los soldados para ver cómo viven, para ver en qué situación están. Ustedes pueden imaginarse que cuando ellos entran en una casa, ya, ¿cómo se dice? Las antenas ya... ¿Ah? Ya entienden de qué se trata. ¿Sí? Si ven una casa que, bueno, que se ve, que tiene normal, lo que tiene que tener, y si ven una casa que no es así, entonces cambiaré que aquí hay algo que no está funcionando. Entonces, yo no sé si siempre abren las heladeras o no abren las heladeras, pero, por lo menos, entonces vemos aquí que los jajamim nos enseñaron a equilibrar entre el tema del gasto para la mitzvah y la necesidad de pedir ayuda o de pedir tzedakah, y tenemos que encontrar el equilibrio para tratar de no llegar a pedir ayuda. Pero por otro lado, la mitzvah hay que cumplirla, entonces si hay una persona que lo necesita, entonces lo vamos a tener que ayudar. ¿Sabes? ¿Y el ejército ayudaba a esto? Cuando ellos ven que hay un soldado que... Yo no sé cómo lo manejan, ¿sí? Pero sí... Pero... Sí, en ese sentido el ejército es muy... No, en la semana yo tengo amigos que le dan para Shabbat, le dan a... ¿Estás hablando en general o del ejército? Ejército. Sí. Le dan como- No, en general los soldados tienen su sueldo. Bueno, no es Pero aparte del sueldo. super sueldo, ¿sí? Tienen algo, les dan. Depende si es soltero, si es casado, o sea, sí. Entonces todo eso lo maneja la tzavá de esa forma. טוב, יפה מאוד. אבל כמובן, באדם אחד הכל לפי כבודו. Sí, זאת אומרת, una persona que es mejubedet, que es honorable, entonces, כמובן, todo de acuerdo a su... לא אמניה בזה יעשה שבת חטוב על הבריות, אלא במי שעדיין לא נצטרך לו. זאת אומרת, lo que entendimos aquí de Rabbi Akiva, dice la Mishnah Berurah, es de que mientras no estás en la situación que necesites pedir ayuda, por ahora trata de arreglártelas solo, sin pedir ayuda. Cuando ya entraste en el pozo, bueno, es malazo, ya estás. Ya estás pidiendo ayuda. Y por eso ahí te van a dar para las 3 euros. Pero mientras puedes mantenerte sin necesidad de pedir ayuda, preferible a filo que te saltes una seudá y te conformes con las 2 seudot para no pedir. ¿Entienden? Ese es el punto. Entonces,
Mientras puedes, como se dice, apretar el cinturón, apriétalo. Cuando ya no, bueno, ahí ya se pide ayuda y cuando te la dan, te la dan más ampliamente. Por eso dijo Rabbi Akiva, en ese caso, haz de Shabbat Chol y no pidas ayuda a la gente. Al titztarech labriot. Eso es cuando puedes respetar al Shabbat, por lo menos de la forma mínima para cumplir las dos seudot principales, que es la primera y la segunda seudot. Pero si es una persona que ya mejor me quiere pide ayuda y ya extiende su mano, entonces ahí ya le damos todo. Ahí ya le damos para las 3 seudot. ¿Sí? Porque tú puedes decir, bueno, entonces si el otro que no pide ayuda se conforma con 2 seudot, entonces al pobre que pide ayuda también dale para de seudot. No, es diferente. Eso es bediuk lo que Rabbi Akiva viene a enseñar. No, el otro hace 2 seudot porque él no quiere todavía pedir ayuda. Él quiere soportar la carga solito. Y por eso le vamos a permitir que se saltee una seuda. Pero si ya es una persona que de cualquier manera pide ayuda, entonces, bueno, hay que ayudarlo como corresponde. ¿Entendieron? O sea, psicológicamente eso es algo muy profundo. Bien. Una pregunta. Si alguien que anda en la calle y trae su reloj y su anillo de oro y su cadena de oro Y le pide ayuda. y me pide a mí, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer? Le dice, ¿usted me puede ayudar a mí? ¿Cuál es lo que dice? Está viviendo las joyas de los Ay. Todo, dejémoslo ahí. ¿Y cuál seudá es más importante? Mira, la halajá es que cuando una persona se encuentra con alguien en la calle y le pide ayuda, dale lo mínimo. ¿Sí? Dale un shekel, medio shekel, sea. Pero tiran, La tzedaká verdadera y fuerte que tú... A no ser que estamos hablando de una persona que se está muriendo de hambre. La Gemara dice que en un caso así, si tú ves que se está muriendo de hambre, le tienes que dar para comer. Y que no se te muera ahí en las manos. ¿Sabes? Eso sí. Pero si esta vez es una persona como usted dice, entonces bueno, dale un shekel y le itrao. Y zeo. Y si te dicen que es un shekel, te lo tira, bueno, recógelo de vuelta y se lo lleva a usted. Más vaya, ya fue, tiene un shekel para darle a otro pobre. ¿Verdad? Y la tzedaká importante hay que guardarla para dársela a personas que uno sabe que realmente necesitan, o para instituciones de Torah, etc. Pero si no, hay que tener cuidado de no... ¿El maser? Maser, tzedaká, la tzedaká que uno da, la tzedaká que uno da, ¿sí? Otra vez, no estoy hablando de las moneditas que uno da cada día, yo que sé, una cosita pequeña, ¿sí? Si tú tienes una, ¿sí? o el diezmo, o otra tzedaká que tú dices, bueno, yo quiero dar mensualmente una cierta suma, entonces procura investigar a quién se lo das, que caiga en buenas manos acaban a gente que realmente lo necesita. Así como hay que tener mérito de hacer la mitzvah, hay que tener mérito de que la tzedaká que uno da llegue a manos que realmente con eso se ocupa tzedaká. Porque si uno le da tzedaká a alguien que no necesita tzedaká, no cumplió la mitzvah. Tú piensas que estás cumpliendo la mitzvah, pero no la estás cumpliendo. La mitzvah de tzedaká se cumple con gente que necesita tzedaká, no con gente que dice que necesita tzedaká, pero no la necesita. Y la gente que pide para las escuelas de Torah. Entonces, por eso digo, si es para institución, si uno sabe que es una institución que necesita, entonces sí, debe ser. Pero también con eso hay que... Entre las 3 seudot, ¿cuál hay que elegir entre las 2 seudot? ¿Cuáles son las 2 seudot? Las primeras 2. Las primeras dos. Noche y día. Y efemero. Y eso es lo que dijo el Shulchan Aruch. ¿Sí? ¿Qué dijo el Shulchan Aruch? Ahora vayamos a las palabras del Shulchan Aruch. Afilo mishetzarich lacherim, afilo aquel que necesita ayuda de otras personas. Si tiene un poco para poder arreglársela solito, tiene que agilizarse para darle cabot al Shabbat. El Shabbat, ¿qué? Como pueda. ¿Qué? ולא אמרו עשה שבת חול והצג לבריות, אלא למי ששעה דחוקה לו
beyoter. Lo que dijo Rabbi Akiva es cuando Bemet está en una situación muy apretada. Entonces ahí que haga las 2 seudot y no más. Pero si no está en una situación que afilo que él necesita de los demás, si tiene un poco Mishelo, tiene que lechabed et Shabbat lo más que él pueda. Acá dice de que también esta persona que Ulay tiene solo para dar seudot, que trate de dejar aunque sea algo pequeñito para seudat shlishit, ¿sí? Sabemos que tu seudat shlishit lechatchila afilo que zait pat, afilo que uno come un poco de pan, ya salió de Jehová, ya cumplió, ya salió de Jehová, o afilo con mezonot, o afilo con zé, ya sale de Jehová. Todo. טוב, דליה, כבוד על שבת. Dice la Mishnah Berurah, una seuda honorable es cuando tienes por lo menos 2 cosas cocinadas, 2 comidas cocinadas. Y hay poskim que dicen de que es bueno comer dagim, pescados en las 3 seudot de Shabbat. Si te gusta el pescado, esta mitzvah es muy buena. Al que no le gusta, que coma otra cosa, ¿vale? Sí, dicen que el dag es simán de Berajá. Sí, acabamos de pasar el diluvio y dicen Jajamim que el diluvio arrasó con todas las criaturas, menos con unas criaturas que son los que viven en el agua, los peces. Entonces hay una shelá porque hay quienes dicen que las aguas del diluvio eran calientes, eran hirviendo. Les dicen que era arriba, o sea, en la capa más externa, pero abajo diré que no eran tan calientes. ¿Qué? Kamubán, una persona que no le gusta el pescado, no tiene que comer pescado a la fuerza. No le vamos a meter por las narices el pescado. Lo más rico que hay. Con la cabot, si te gusta el pescado, ya sabes, ¿no? Sí, está escrito, Kola ojel dag bedag, nitzol midat. Todo aquel que come dag en dag es dalet más gimel, que es 4 más 3 que es 7. O sea, todo el que come dag en Shabbat, nitzol midak, se salva de dag. Más de dag, dina shel geinom, del din del geinom. En el geinom entran todos los animales, por los pescados ahí no hay peceras en el geinom. Se rompen con el fuego. Se rompen con el fuego. Sí, ahí no hay parrilla, no hay pescado a la parrilla. Ahí hay otras cosas a la parrilla, pero no pescado. ¿Quién? No, pero aquí hay una alajá muy interesante, escuchen bien. Esta es una alajá de marketing. ¿Saben lo que es marketing? Ya fe. Dicen Jajamim. ¿Qué pasa si los pescadores, los vendedores de pescado suben el precio del pescado lichvot Shabbat Kodesh para que tú gastes más? Para que hagas la mitzvah mejor, como van, eso lo hace Leshem Shamayim, para que... ¿Sí? De repente toda la semana el pescado sale, y después el viernes, pitón, jueves, viernes, de repente aumentó. Mácara, qué casualidad, ¿no? Ya en el Articá es bastante caro, te digo, ¿verdad? $80. Entonces dicen Jajamim, y mujer de aquí me la los vendedores de pescado suben el precio. Najón le taquen, los Jajamim tienen que hacer una tacaná de no comprar pescado. Nadie compra pescado, se acabó. Hacemos un boicot consumidor. ¿Qué les parece la idea? La gente aprende a las buenas. Y también a las malas. Todos son ¿Ah?
Mitzvah, pero por favor, no se aprovechen de nosotros. A costa del Shabbat. ¿Eh? A costa del Shabbat. No, a costa del Shabbat no, a costa del bolsillo. ¿Sí? La gente quiere hacer Kvot Shabbat, pero sí, los vendedores, ¿cómo se dice? Sí, se quieren aprovechar. ¿Qué? Entonces, hasta que los vendedores aprendan a poner el precio que corresponde, entonces no se compra. Y cuando se equilibren y pongan el precio que corresponde, ahí volvemos a comprar. Top. Compren Ramidevich que tiene precios. Comercial. Ni se pueden suponer. Top. Top. Esto es... ¿Qué? Entonces todo esto dijimos que es para Lechabed, para darle cabot al Shabbat, y por eso la conclusión es de que la persona tiene que minimizar sus gastos en la semana y guardar para Kvot Shabbat. Dijimos Jajamim en Masejet Rosh Hashanah que en el tema de la comida que uno gasta para Shabbat y Yom Tov, si la persona agrega y gasta más, entonces Hashem le regresa. Kol mezonotav shel adam ktuvim en Rosh Hashanah b'ad Rosh Hashanah. Toda la parnasá de la persona ya está estipulada en Rosh Hashanah. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuántas entradas vas a tener? Hasta el próximo Rosh Hashanah. Ya está todo, kilo. No va a entrar un centavo más de lo que fue estipulado, con una condición. Depende para qué gastaste lo que Hashem te estipuló. Entonces, si la persona gastó una cierta suma para gastos de Shabbat y de Yom Tov, entonces ahí, si gastaste más, Hashem te va a regresar. ¿Quién? Como dijeron Jajamim, y Mosif, si agrega, Mosifimlo, le agregan a él. ¿Qué? שלא יוסיף בהם פן לא קצבו לו כל כך חוץ מצאות שבת ויום טוב וצאות בניו לתלמוד תורה שאם מוסיף מוסיפים לו. Y por eso dice el Tur Rabbeinu Yaakov ben Asher de que la persona tiene que tener mucho cuidado cómo maneja su economía en la semana, porque si va a gastar más de lo que tenía estipulado para esa semana, entonces le va a quedar menos para la próxima semana. Lo que se estipuló, pero esto no incluye lo que él gasta para Shabbat y para Yom Tov y para la enseñanza de Torah de sus hijos. La persona tiene que gasta un poco más para una comida más, ¿sí?, de categoría, Hijo Shabbat Kodesh, o para Yom Tov, o que busca una escuela, ¿sí?, de mejor nivel para sus hijos, para que puedan estudiar mejor Torah, pero eso le cuesta más. Eso le cuesta más caro que una escuela normal. Entonces, ese agregado que él tiene que dar para comprar Hijo Shabbat o para el estudio de Torah de sus hijos, entonces que sepa que Hashem eso se lo va a regresar. Y Mosif, si tú agregas, también Hashem te agrega. También Hashem te da porque tú lo haces, Lichvodó, porque tú lo haces para honorificarlo a él. Ya fe. Tengo una pregunta. ¿Qué? No sé si está bien o no está bien. Resulta que cocinamos pescado, por ejemplo, para tanta persona y al Shabbat llega a la mitad. Nos sobra comida. ¿Uno lo puede poner en el freezer para el próximo Shabbat? Sí. Teóricamente sí. Usted sabe, hay gente que no le gusta la comida congelada o a ellos les gusta comidas frescas. Sí, a veces nos tocaba algo así en nuestra casa y
Depende qué hijo, ¿no? Pero algunos, ¿cómo? No, hay que cocinar. Pero teóricamente sí, se puede. Se puede. ¿Quién? Porque si lo comemos toda la semana, cuando va a llegar el otro día, ya vamos a tener. Ya, otra vez vamos a comer lo mismo. Claro. Mejor. Mira, hay cosas que se pueden congelar, pero hay cosas que no se cuidan bien si uno las congela. Se descomponen. ¿Sí? Carne, ¿eh? No. Todo. Hace unos minutos más, hay aquí unos capítulos. Hablan de algunos temas que no son alajá hace mucho para nosotros, entonces nos vamos a saltear y vamos a pasar al simán. Al simán Resh Mem Tet. En la página Yud Gimel, Dinim Ashachim Le'erev Shabbat. Algunas alajot que tienen que ver con la víspera del Shabbat. Entonces, hay un tema muy importante. ¿Alajot de comida o alajot? No, general. Hay un tema muy importante que le sucede a mucha gente que viaja en Erev Shabbat a pasar Shabbat con amigos, familia, en otras ciudades. Entonces, eso es excelente. Uno que está con la familia, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema en este tema? Tiene que llegar a la casa, al destino. ¿Qué? ¿Qué tarde? ¿Mejor? Llegar a tiempo. ¿Mejor? Llegar a tiempo. Y no a último momento. Entonces, ¿qué es lo que uno debe tomar en cuenta en esto? Las caravanas de la autopista. Salir por la mañana. ¿Eh? Salir más temprano. ¿Cuánto tiempo antes? No mucho, porque cuando llega a la casa están trabajando todavía. Entonces, ayude. Si tiene que salir ahora, tiene que salir de la manera temprano. Como que eso depende a dónde uno viaja. ¿Sí? Si uno viaja a un lugar que le tarda normalmente 2 horas de viaje, o 3 horas de viaje, o 1 hora de viaje, entonces como van que va a cambiar la situación. ¿Sabes? Al menos si el autobús tiene un problema mecánico, puede agarrar otro. Mejor. Porque si toma el Sí, autobús, bueno, me tomo el último autobús y no tengo carro. ¿Sabes? Entonces es un riesgo. Es un riesgo. 2, a veces en las carreteras, a veces hay algún que otro accidente, no siempre, pero a veces sucede. A veces hay tráfico. ¿Saben lo que es tráfico? ¿Mejor? Entonces esas son cosas que muchas veces no se pueden calcular exactamente, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tráfico hubo? O sea, ¿cuánto tiempo antes? A mí me va a tardar, o sea, si todo va bien, 1 hora de viaje. Entonces, ¿cuánto más? ¿Cuánto tengo que tomar de reserva? 1 hora más. ¿Sí? 2 horas más. 1 hora. Depende un poco de... ¿Ah? Ese es uno. 2. Hay otro tema que hoy en día no es muy relevante, pero que en aquella época era relevante.
en una familia, una cierta cantidad de personas prepararon una cierta cantidad de comida de acuerdo a la gente de la familia. ¿No? Y de repente viene un invitado inesperado. ¿No? Shalom. ¿Cómo les va? Vinimos a pasar Shabbat. Oh, bienvenido. ¿Trajeron el pollo con ustedes o se vinieron solamente con el pijama? ¿Qué pasó? ¿Najón? Es un Shabbat de apoyo. Es un Shabbat de apoyo, Najón. De apoyo sin pollo. Sí. O que ya estamos empezando a calcular cómo cortar los pedazos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el pasado ese era otro punto que había que tomar en cuenta. De no llegar de manera sorpresiva, ¿sí? Que no le dé tiempo a los anfitriones a poder agregar y preparar un poco más de comida. Hoy en día, teléfono se llama, papi, mami, invitado, voy, ya estamos preparados. Pero antes no había. Bueno, normalmente uno hace de más para llevar. ¿Ah? Ahora como que No siempre. Algunos que sí, algunos que no. No todos. O no todos. Por eso digo. O sea, si a ti te toca justo llegar a un lugar donde no hacen de más y que hablamos, ¿no? Que a veces las cosas están bien medidas y lo que hay ahí, lo que no hay, no hay. Sí, les voy a contar un sipur que contó una vez un tío de mi mamá, que en paz descanse, que vivió aquí muchos años. Nació en Alemania, pero bueno, cuando fue la guerra, entonces él salió de Alemania y bueno, mis abuelos llegaron a Argentina, pero él, hermano de mi abuelo, llegó aquí, vino a Israel y bueno, fue policía muchos años. Y Top también. Ojo, no me faltaba, pero también era... Te das cuenta que una vez estuvo no sé si lo invitaron o estuvo invitado en una casa, ¿sí? Y le sirvieron el primer plato, pescado, Shabbat. Y le dicen, ¿quiere un poco más? ¿Quiere más pescado? No, quiero guardar lugar para el segundo plato. No había segundo plato. Es lo que hay. No hay más. ¿Cómo salí ahí? Con hambre. No sé si con más hambre o más vergüenza, pero... Con más vergüenza que hambre. Queremos dar un espacio, un poquito para Ustedes tienen que entender que en los primeros años de Medinat Israel aquí había cosas muy difíciles, muy duras. En la Parnasá no había. Hoy en día, Baruch Hashem, uno entra en los supers y ve ahí las agalot llenas que la gente compra. Baruch Hashem, hay abundancia, pero en los primeros años del Estado las cosas no eran tan pshutot, no eran tan simples. ¿Sí? Afilu con el agua, dicen en Yerushalayim, había cuánta agua cada uno podía tener. Entonces, especialmente en la época de las guerras, cuánta harina, o sea, todo estaba... Racionamiento. Racionamiento, ¿qué es eso? Estaba racionado muy... Todo Bekitzur, entonces, como ven, el tema de ir en Shabbat a algún lado y viajar, entonces tiene varios aspectos. También tiene el aspecto de llegar a tiempo
pero también tiene el aspecto de no llegar de manera sorpresiva y que esto le provoque un disgusto a la familia que ahora tenía una cierta cantidad de comida preparada y ahora ¿qué hago? Imagínense el mail que llegue uno solito, pero él vino acompañado de su esposa y de sus 5 niños. Entonces, Ya no hay un éxodo. entonces vamos a leer esta halajá. En הולכים בערב שבת יותר מ3 פרסאות. No se va en Erev Shabbat a otro lugar más que 3 parsaot. Vamos a ver ahora cuánto es una parsá. Una parsá son arba milim. Una parsá es 72 minutos. ¿Sí? Una parsá se calcula que está compuesta por 4 milim, que son medidas. Cada mil son 18 minutos. 18 minutos por 4 son 72. Candando. Bediuk. Esa también es una shela. ¿Sí? Cuando yo tengo que calcular hoy en día el kilometraje, ¿cómo lo calculo? ¿De acuerdo a la caminata o de acuerdo al carro? ¿Qué? Jajamim hablaron de la lejet. ¿Qué es la lejet? Caminar. Caminar. ¿Sí? Entonces, ¿eso es cómo calculamos? Ya no... Se calcula de acuerdo a lo que está del tiempo en el carro, básicamente. Entonces aquí tenemos 3 parsaot y que de acuerdo al cálculo de los jajamim es más o menos karov leshlish hayom, es como un tercio del día. Si yo el día lo tengo en 24 horas, aproximadamente, ¿cuánto es un tercio? 8 horas. 8 horas. ¿Qué? Desde el comienzo del día, que fi malach adam benoni es el parsaut beyom. ¿Qué? uno sea baglau velo no jesús, uno sea puede ser הרבה יותר מ3 parsaot עד שליש היום. בקיצור, el tema es, de acuerdo a esto, sí, no es 8 horas, es el tercio del día. O sea, tú tienes ahora, dependiendo. Por ejemplo, ahora Bonagit, hoy en día, ¿a qué hora amanece? Amanece tipo 5:30. 5 de la mañana. No sale el sol, amanece. Se da más o menos 5 de la mañana, se da un poquito antes. 5 de la mañana. ¿A qué hora es la Shkia, el ocaso? Sí, más o menos lo mismo. 6:51. No, ya estamos en el horario de invierno. 4 y pico. Bueno, aquí más o menos 12 horas, 11 horas. Divide eso en 3 partes. Ya en verano hay más. El día es más largo. Entonces, según esta halajá, eso es lo máximo que puedes viajar en Erev Shabbat. No, un tercio de las 12 horas. Un tercio. ¿Ah? ¿Ah? En tiempo. Eso se aplica ahora también ya a los coches. Mejor. No importa el medio. O sea, si yo, por ejemplo, quiero viajar, no sé, al norte, y es un viaje que me tarda 3 horas, entonces todavía estoy dentro del cálculo. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, estoy en el norte y quiero viajar a Eilat, y me tarda 6 horas de viaje, no puedo. Según esta halajá, no puedo viajar. Pero tengo tiempo, salgo a las 6 de la mañana, llego a las 12. Tengo tiempo. Teóricamente tengo tiempo, pero es más que el tiempo que estipularon Jajamín. En un principio, eso sería la halajá.
Mira, ¿desde cuándo se empieza a contar ese tiempo? Desde el amanecer. Desde el Entonces amanecer. hago a la noche todavía, antes de No, amanecer. en la noche en Beaya. No sé, 3 de la mañana. Esta alajá es en la noche, cuando salí, perdón, al amanecer, en la mañana. Por la noche puedes viajar. ¿Qué? ¿Y ellos calcularon que este tiempo son 72 minutos? Jajamín dije, mira, ¿por qué calcularon que ese tiempo? Es una buena pregunta. Pero se dijeron, mira, tú tienes un día, el día completo desde que amanece hasta que entra Shabbat. Entonces, si tú viajas un tercio todavía está dentro de la normativa. Ya más ya empiezas a estar dentro del problema. ¿Qué? Pero se viajaba por la noche, yo sabía que es algo no recomendado. Sí. Sí se puede. Sí, se puede viajar de noche. Entonces digamos que aquí de noche. Ahora, el Baj, uno de los Ajaronim, dice que Benosea Bagalá, el que viaja en la carroza, ¿sí? Antes era con los caballos, hoy en día son con los caballos de fuerza, en el motor, permite Linsoa Afilu Ajar Hatzot Hayom, él permite Afilu viajar después de Hatzot, después del mediodía, entonces dije, mire, si la persona calcula de que va a llegar con suficiente tiempo para Shabbat, para poder preparar lo que tiene que preparar para Shabbat, como dijimos, entonces que viaje. Aquí estamos hablando de una persona que viaja a un lugar y o que donde está invitado o que él mismo viaja, yo que sé, a un lugar a hospedarse en una casita y él tiene que cocinar ahí donde llega. Entonces tiene que calcular, tener el tiempo para poder hacer los preparativos de Hot Shabbat. Entonces, según esta opinión, si él calculó que va a tener ese tiempo, entonces afilu que sea más tiempo del que acabamos de decir, que lo haga. Pero en eso ya hay un poco de discusión. Mira, ha sucedido, sí, no es muy agradable estar en la mitad de la carretera y ver que la carretera no avanza y el reloj sí avanza. Sí, mira, esta sensación es la peor que puede tener un yehudí, ¿sí? Que cuida Shabbat, que ve cómo el reloj va avanzando y que la ruta está estancada. El tiempo calculado sale de la carretera. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Tienes que quedar ahí a pasar la noche? Hay que apagar el carro y empezar a caminar, ¿no? Y llegar a la casa más cercana que hay, sí. O sea, a veces uno está en una carretera donde todavía puede llegar a alguna casa ahí y tocar la puerta y decir, perdón, lo sentimos mucho, pero sí, una ciudad con ustedes y la otra con el vecino y la otra con el tercero, yo qué sé. ¿No? De ciudad. Sí, pero a veces... En el año 2000, creo que 2000, no sé. Cuando yo estaba en México, nosotros organizamos un Shabbat en Cuernavaca. Cuernavaca es un lugar así de medio de descanso que la gente que vive en el Distrito Federal de México, entonces muchas veces salen ahí el fin de semana para... tienes ahí sus casitas y la comunidad judía también tiene ahí. Como un country. Un country, ya fe. Entonces nosotros, la comunidad, organizamos una especie de fin de semana, ¿sí? Tipo seminario, con el Rabbanim y clases, shiurim, pero ese era un fin de semana especial, porque era fin de semana para todos los mexicanos.
¿Cuándo es ahí la fecha? Creo que 15 de septiembre, no sé, algo. ¿Ah? ¿Julio? Noviembre, septiembre. Quechol era un Día feriado. día muy bien calculado. Y los tráficos eran terribles. O sea, un viaje que tenía que durar 1 hora, a la gente le duró 4 horas. Y hay gente que se quedó en el camino. O sea, nosotros, como éramos los organizadores, salíamos temprano en la mañana. Pero la gente trabaja, o sea, el viernes todavía trabajaba. Y bueno, calcularon, bueno, 1 hora no, bueno, 2, 3 horas, de ser 3 horas, pero... Y hay gente que tuvo que pararse y quedarse en un hotel en el camino, sin comida, yo que sé, con un poco de pan o la pizza. Muy desagradable. ¿Y el hotel cómo se paga? ¿Eh? No, pues eso se paga después, el hombre allá. Pero el tema es La comida. que la gente ya veía de que no llegaba. No llegaba. Entonces hay gente que también en la mitad del camino, ¿sí? Quedarse en México en la mitad de una ruta no es lo más aconsejable por diferentes motivos. Entendibles. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Yo creo que muchos lugares del mundo que hacen la mitad de la carretera, ¿sí? En la oscuridad no es muy aconsejable. Entonces, pikuach nefesh, eso es peligroso. Parece gente En que le da México ni la hospedaría. raza se quedan. ¿Eh? Siempre parece gente que le da hospedaría. ¿Quién? ¿Quiere o no? Y en ese caso, si hay pikuach nefesh, puede Que seguir viajando. Sí, Que seguir viajando. ¿Qué va a hacer? wow, qué situación más difícil. Muy difícil. Mucho riesgo. Kawan, eso es algo muy, muy exagerado, ¿no? Pero sucedió. Que un viaje que tenía que durar, sí, que, o sea, todo el mundo salió de fin de semana porque era, creo que un puente, no sé qué, sí, Shabbat, domingo, lunes, no, ustedes saben lo que es un puente, ¿sí? Ya fue. Entonces, entonces todo el mundo, medio México se fue de la ciudad. Y Cuernavaca o alguna de... Entonces, bueno, entonces el viaje que tenía que durar 1 hora duró 4 horas, o 3 horas, 4 horas, y la gente se quedó ahí en la mitad del camino. Entonces hay que calcular bien las salidas en Erev Shabbat. Cuando nos toca, nos invitan, decimos Hagdolah, ve y viaja, pero no dejes al último momento las cosas porque después... Yofi, top, te animamos. Top, 5 dakot y regresamos. Y allá hay que buscar a casa no son yehudís. ¿Eh? Hay que buscar No, y ahí que a donde uno entra pide a comer qué es. no son yehudís. Aquí no hay problema. Tortilla, comer tortilla. En vez de pescado, el mojo de ajo, le invitan chancho el mojo de ajo.